Estamos en producción. Ahora y en este momento. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora prepárate porque vas a experimentar una de las energías que nunca en tu vida has sentido antes. En un país donde lo que no está permitido es permitido, donde se organiza por un lado y se desordena por el otro, y en donde a veces los derechos no son derechos y los deberes no son deberes. Así, sean bienvenidos a Hora Legal, un programa no apto para gente desinformada y en donde intentaremos tener libertad de expresión. Tardes y sean bienvenidos a Hora Legal para Radio Fe y Alegría 103.7 FM. En la dirección de este espacio, el licenciado Alexander Medina. En la asistencia técnica, locución y producción hasta las 3 estará hablando para ustedes María Enrico. Desde ya disponible a través de mis redes sociales @MariaEnricoAgosto, tanto en Twitter como en Instagram, y mi canal de YouTube y mi fanpage en Facebook, Abogado María Enrico. Tengan buenas tardes y sean bienvenidos. Hora Legal con Marian Rico. Ven, salgamos para dar un paseíto. Ven y piérdete conmigo un ratito. Anda pues, di que sí. Tomémonos alguito por ahí. Que la noche nos arrope, que el tiempo no se derrote. Vamos para allá, vamos para acá. Quiero ponerte a temblar. Que tu cuerpo con el mío se pierdan en un abismo. Sabe que pienso, sabe que quiero. Decídete a darme ese regalito que tú tienes, tan bonito, tan perfecto, tan secreto. Lo tienes escondido. Ese regalito lo tienes bien guardadito. Hasta cuando me lo escondes y no quieres que lo goce. Dame ese regalito y lo quiero con besito. No me lo escondas más, me tienes desesperado. Esa sonrisa tuya me tiene enamorado. De aquí yo no me voy si no me das mi regalo. Dámelo en Nueva York o me lo das en Curazao. Me tienes sufriendo, por esa chica linda yo me estoy muriendo. Excusa por aquí, excusa por allá. Yo pienso que merezco la oportunidad. Un regalito con cariño y con besito, con locura y con temor y que no sea una tortura. Dime qué piensas hacer, dime qué va a suceder, porque yo lo quiero ver, tener, saber cómo es. Ese regalito que tú tienes, tan bonito, tan perfecto, tan secreto, lo tienes escondido. Ese regalito lo tienes bien guardadito. Hasta cuando me lo escondes y no quieres que lo goce. Ese regalito. Esto es lo nuevo, Vocal Sound, la melodía perfecta y el gurú papá. Ese regalito, ese regalito, ese regalito, ese regalito. La melodía perfecta. Ese regalito, ese regalito, ese regalito, ese regalito. ¡Echo fuego! Se juntaron los caballos, Vocal Sound. Ese regalito que tú tienes, tan bonito, tan perfecto, tan secreto, lo tienes escondidito. Ese regalito lo tienes bien guardadito. Hasta cuando me lo escondes y no quieres que lo goce. Ese regalito.
Hora Legal, más allá de nuestras fronteras. Entrevista. El caso de la semana. Y a esta hora de la tarde voy a conversar con el doctor José Vicente Jaro. Él es abogado, además es especialista en Derecho Constitucional y nos llama poderosamente la atención el tema de lo que está ocurriendo en el helicoide en Caracas desde el pasado miércoles. Él me acompaña vía telefónica para Hora Legal en Radio Fe y Alegría. Doctor, buenas tardes. Gracias por aceptar conversar con nosotros para Hora Legal. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos para ti y para la audiencia. Doctor, vamos a hablar esta tarde sobre lo que está ocurriendo desde la semana pasada, el miércoles, en el SEBIN, y es que Gregory Antonio Zanabria, para orientar un poco a nuestros seguidores de 21 años de edad, del estado Táchira, estudiante de Ingeniería, Informática y Teología, músico e incluso instructor de actividades circenses, está privado de la libertad desde el 2014. Las imágenes que comenzaron a correr en las redes sociales del pasado miércoles fueron pues bastante fuertes y llamaron poderosamente la atención de los seguidores y de la población. Lo primero que yo quisiera conocer es cuál es el estado actual médico de Gregory Zanabria y dónde se encuentra. Sí, debo indicar que el estado actual de salud de Gregory Zanabria es delicado. Él en estos momentos se encuentra todavía en el SEBIN helicoide, a pesar de que ese estado de salud requiere una hospitalización, observación permanente, exámenes adicionales y un par de operaciones para tratar de paliar las graves agresiones, lo que fueron torturas de altos crueles, inhumanos y degradantes que sufrieron en el SEBIN. Concretamente, él tiene diagnosticado una fisura en el cráneo, tiene además una fractura en toda la parte nasal, tiene contusiones muy fuertes en todo el alrededor de la cara, de la frente, los pómulos, tiene alrededor de los ojos, tiene sangramientos, continúa con sangramientos, está muy inflamado, toda su rostro, toda su cara está muy inflamada y tiene ya un debilitamiento por obra de sangramiento y por la situación de insalubridad, de pocos recursos de alimentos que se tiene en el SEBIN, y con las restricciones que el SEBIN ha impuesto, esa situación se agrava. Él fue trasladado en una primera oportunidad y por un reiterado solicitud nuestra de manera pública, fue trasladado el día viernes al hospital militar. En el hospital militar lo atendió un equipo multidisciplinario de médicos y pudieron evaluar y detectar esto que te estoy diciendo, es decir, que efectivamente tiene una fisura en el cráneo, que además tiene fracturada la nariz, que requiere una operación de rinoplastia, que además tiene todas estas graves contusiones, el problema de estas contusiones, la inflamación, las infecciones que ello origina en general. Bueno, una situación muy grave. Sin embargo, las autoridades del hospital militar no pudieron dejarla hospitalizada porque el SEBIN se lo trajo de regreso al helicoide y los médicos no les quedó otra opción que darle otra cita, que siempre un poco el SEBIN lo que hace es tratar de retardarla, y quedó para el 21 de junio. Por ello, hemos denunciado en las últimas horas que el estado de salud de Gregory es delicado, grave, en mi opinión, requiere hospitalización, observación permanente y tratamiento médico en un centro de salud, y además requiere unas operaciones determinadas. El SEBIN no ha hecho mayor cosa al respecto, sino lo que te dije, el traslado puntual al hospital militar el día viernes, y nosotros nos permaneceremos firmes con la exigencia de que él reciba un tratamiento médico adecuado en un centro de salud para que pueda estar en observación. Si eso no se hace, un tipo de fisura en el cráneo como la que él tiene, un tipo de fractura en la nariz como la que él tiene, desangramientos como lo que él tiene, contusiones como lo que él tiene, pueden dar lugar fácil a una infección grave, a una situación que ponga en riesgo la vida de Gregory Zanabria, su integridad física y su salud, que obviamente ya está bastante comprometida. Entonces, Estoy conversando con el doctor José Vicente Jaro, quien es el abogado que representa a Gregory Zanabria, quien se encuentra en el helicoide después de lo que pudimos ver
a través de las redes sociales el pasado miércoles. De hecho, doctor, se lee a través de los portales de noticias que lo que ocurrió el pasado miércoles en el Helicoide se inició producto de un motivo en que tuvo lugar luego de que un preso común golpeara a Gregory Sanabria. ¿Esto es cierto? ¿Pudo usted de una u otra manera corroborar esta información que dio pie a que lo golpearan de esa manera? Bueno, es muy importante y pertinente la pregunta porque uno de los últimos tweets que yo colocaba el fin de semana es que agradezco a los medios de comunicación que verazmente han informado lo que ha ocurrido en este día en el caso de Gregory. Y bueno, eso lo hice porque hay medios de comunicación, especialmente medios oficiales del Estado, que de alguna manera han tergiversado y manipulado la información y han creado otra historia. Debo decir lo siguiente: lo que ocurrió en el caso de Gregory Sanabria es que en él particularmente, ha venido constantemente por parte de funcionarios del SEBIN una situación de amenazas, agresiones hacia Gregory Sanabria. En el caso de Gregory, él ha reclamado fuertemente, siempre ha exigido por sus derechos, siempre ha exigido porque se le haga su traslado, porque él pueda defenderse. El juicio está paralizado y él lleva más de 3 años y 7 meses privado de libertad, sin que se haga traslado alguno a centros hospitalarios o para atender otras afecciones de salud que él tiene, una hernia inguinal y una gastroenteritis bien fuerte. Con motivo de esos reclamos que él permanentemente hace para defender sus derechos, pero también con motivo de los reclamos que hace cuando se oyen las torturas que se hacen a personas menores de edad, etcétera, en el SEBIN. Concretamente, la última semana de marzo hubo un incidente muy fuerte donde estaban siendo objeto de tortura, uno de los cuartos de tortura, unos 2 menores de edad. Él reclamó, gritó, le dio golpes a la reja de su celda, diciendo que basta ya de las torturas, basta ya que esos son unos niños, etcétera. Y entonces eso dio lugar a un nuevo episodio dentro de todo un historial de ataques hacia la integridad física de Gregory. En ese momento, lo que hicieron los funcionarios fue amenazarlo. Recientemente, cuando sucedió esta situación, los funcionarios del SEBIN, en una estrategia que siempre tienen articulada, ellos utilizan como política y amenaza a los presos políticos: bueno, si no haces lo que yo te digo, entonces te voy a mandar a la celda de presos comunes. La celda de presos comunes es donde están, por ejemplo, los asesinos de Robert Serra, los asesinos de Licero Taiza, narcotraficantes, bueno, en fin, asesinos de funcionarios del SEBIN, todo tipo de personas. Es una celda muy hacinada y una celda que tiene muchas incomodidades para poder estar allí y obviamente lleva a generar algunas incomodidades y roces entre los presos. Los funcionarios del SEBIN utilizan eso como castigo, pero también acostumbran a hacer lo siguiente: como nosotros hemos denunciado reiteradamente con nombre y apellido los funcionarios del SEBIN que acostumbran a hacer torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, ellos han asumido la siguiente estrategia los últimos meses, y es que ellos no hacen las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes directamente, sino que ellos extorsionan, obligan a presos comunes a que lo hagan. En este caso la situación se dio con motivo de unos funcionarios que, vamos a decir, instigaron a los presos comunes, los amenazaron a los presos comunes para que agredieran a Gregory Sanabria, porque les es incómodo a los funcionarios del SEBIN tener a alguien adentro que está constantemente denunciando las violaciones de sus derechos humanos. Estos funcionarios son principalmente los funcionarios Richard Centeno, alias Pachuco, Ronnie González, Javier Villegas, alias El Perro, Argelis Orangel y Frazier Ramos. Ellos, y especialmente Frazier Ramos y Javier Villegas, alias El Perro, ellos lo que hicieron fue hablar con un grupo de presos comunes y decirle que ellos iban a ser requisados, que ellos iban a ser visitados. Fueron requisados, los presos comunes fueron objeto de golpes,
de tratos crueles e inhumanos, y luego dijeron, eso le deben dar las gracias de eso a Gregory Sanabria, porque gracias a él estas medidas se están tomando contra ustedes, y acostumbraban a hacerlo. Llegó un momento que los funcionarios del SEBIN, en algo que siempre usan y habitualmente realizan, ellos instigaron, obligaron, extorsionaron a estos presos políticos para que le dieran una golpiza a Gregory el miércoles en la mañana. Eso sucedió, la golpiza fue muy fuerte, pero se les pasó la mano, digo yo, se les pasó la mano porque lo que hicieron no fue una golpiza, sino unos actos que constituyen delito, que constituyen una agresión en la integridad física, en la salud de Gregory Sanabria. Agarraron su cara entre varios presos comunes y dos funcionarios del SEBIN agarraron la cara de Gregory y la golpearon contra una reja, y le golpeaban la cara contra una reja y luego contra una pared y luego le daban golpes en la cara, y eso originó toda la situación de Gregory. Entonces, esa versión que se corre, que fue una simple pelea entre presos comunes y presos políticos, esa versión que se corre de que fue un simple motín, no es así. Esas son prácticas que reiteradamente se dan en el SEBIN. Gregory ya ha sufrido esas prácticas con anterioridad, no con tanta brutalidad como ahora, pero sí ese tipo de prácticas, y muchas veces, como ellos están secuestrados, presos, ahí en el SEBIN, muchas veces yo le pregunto, ¿lo denunciamos? Y él me dice, en grado de desesperación, doctor, tengo miedo de que denuncie porque tengo miedo de que entonces eso genere una reacción más violenta contra mí. Entonces ellos están en una situación de rehenes, en una situación muy grave. En este caso la situación es gravísima porque compromete la vida, la salud de él, y por eso hemos decidido denunciar públicamente, y así lo he hecho a través de mi red social Twitter y en medios de comunicación, que los responsables de las agresiones de Gregory Sanabria son Richard Centeno alias Pachuco, Ronnie González, Javier Villegas alias El Perro, Argelis Orangel y Fracier Ramos. Todos ellos que son responsables además de los cuartos de tortura que hay en el SEBIN y de este tipo de prácticas, y de asusar, de instigar a presos políticos a enfrentarse con a presos comunes, para enfrentarse con presos políticos y crear un clima en el cual de alguna manera ellos puedan justificar luego una agresión hacia determinada persona y lavarse las manos. Es una práctica muy común en el SEBIN. Para quien no esté familiarizado con esto, es una policía política en el auténtico estado de la palabra, y tiene prácticas muy similares, si no más terribles, que la práctica que tenía la Seguridad Nacional en la época de Marcos Pérez Jiménez. Ahora, en ese punto me quería detener un poco, doctor, cuando usted dice es una policía política. Entonces, si es una policía política, ¿es para estar allí presos comunes? No, en lo absoluto, y por eso ante la aberración de tener presos comunes con presos políticos, por cierto, los presos políticos deberían estar en libertad, en definitiva, pero en la situación en la que estamos, tener mezclados presos comunes y presos políticos viola protocolos internacionales en materia de derechos humanos, el manual de buenas prácticas de la Convención Interamericana de Derechos Humanos sobre el tratamiento de personas privadas de libertad, las reglas Mandela de la ONU sobre el tratamiento de personas privadas de libertad, y eso pues son violaciones graves de los derechos humanos, y lo que hizo el régimen a través de su, vamos a decir, de tratar de darle opacidad, de bajarle la intensidad de las denuncias que estábamos haciendo, fue trasladar a 72 presos comunes a otras cárceles del país. Sin embargo, siguen un dato importante de presos comunes, siguen los presos políticos que, debo decirlo, han hecho ahora una especie de cruzada juntos, vamos a decir, apoyados unos a los otros por un solo punto común denominador: la libertad, el derecho a tener su libertad plena, el derecho a que los abogados lo vean, el derecho a que los familiares lo vean. Básicamente ese es el contexto de la situación que está planteada.
Ahora, a través de los videos que pudimos ver en las redes sociales, que de una u otra manera se está convirtiendo como que en el único canal informativo que tenemos para conocer qué es lo que pasa en nuestro país, decían uno de ellos que estaban cansados de tantas torturas, han abusado tantos de ellos que ya le habían perdido el miedo a todo. Y usted, que es defensor de los derechos humanos de los presos políticos, además de Gregory Sanabria, ¿tiene algún otro defendido en esta situación? No, he tenido más de 100 defendidos en el SEBIN. Llevo mucho proceso vamos a decir, de presos políticos, partidos políticos, pero este es el único que me queda dentro de este recinto. De un momento que tenía 15, 20, 30 y bueno, dependiendo de las circunstancias. Sin embargo, ya por mucho trabajo de muy bajo perfil, pero con mucha constancia y perseverancia, hemos logrado la libertad de todos los que estaban aquí en este bien, excepto del caso de Gregory, que debo recordar es un caso en el cual también está incluido el alcalde Antonio Ledesma, y debido a la salida del país de Antonio Ledesma, se ha visto paralizada un poco la causa, pero ya debe retomar el orden de esa, vamos a decir, el orden de acción, porque nosotros vamos a estar exigiendo que retome la causa, que se pronuncie sobre la medida, que se le está pidiendo una medida humanitaria para que él pueda ser hospitalizado y para que pueda llegar a un estado de remisión y considere pues una solicitud o bien de arresto domiciliario o bien de, vamos a decir, de, en la que pueda estar bajo régimen de presentación o alguna condición, pero que sea su proceso llevado en libertad, porque él ya prácticamente ha pagado una condena anticipada, casi 4 años privado de libertad. Cierto, de hecho Sí. esta causa, y esa era mi próxima pregunta, yendo a lo que es la causa procesal como tal de Gregory Sanabria, ¿por qué se le priva de libertad desde el año 2014? Porque él era uno de los tantos estudiantes jóvenes venezolanos que salió de la UNED, la Universidad Nacional Experimental del Táchira, salió a manifestar, a expresar su pensamiento, a protestar pacíficamente, hacía carteles. Es una persona muy versátil, escribe música, trabajo comunitario, brillante estudiante, pero muy comprometido con la sociedad, muy comprometido con su universidad, con la libertad, con los principios y valores de una sociedad democrática. Y bueno, él, como muchos venezolanos, decidieron protestar, manifestar en el año 2014, y la consecuencia fue que José Gregorio Villalba Mora, vamos a decir que era el gobernador en ese momento, le puso el ojo a él, lo siguió insistentemente hasta que, vamos a decir, lo detuvieron y luego le montaron un expediente a él, pero conjuntamente con Antonio Ledesma y otros 9 muchachos. Ahora, hoy es día formal de visitas de defensores en el SEBIN. Desde las 9 de la mañana, que intentábamos pues establecer comunicación, usted denunció en su cuenta en Twitter que les negaban el acceso. Pasadas algunas horas ya pudieron ver a sus defendidos, porque, bueno, repito e insisto, hoy es día de visita formal de defensores en el SEBIN. ¿Pudieron ustedes hoy ver a sus defendidos? No, en lo absoluto. Llevamos una semana sin poder ver a nuestros defendidos, los familiares llevan más de una semana sin poder ver a sus defendidos o defendidas, y es la única manera de poder ingresar cualquier medicamento para que se lo entreguen y verificar que está todo completo, ¿no? Entonces, el motivo, la causa de la negación, respuestas a esto. No, que por órdenes superiores están suspendidas las visitas familiares y están suspendidas las visitas de abogados. Debo decir que autoridades del Ministerio Público que actuaron clandestinamente, entraron al SEBIN en unas camionetas blindadas sin que nosotros supiéramos que eran ellos, y luego se instalaron con los presos políticos en una mesa y esa institución mandó pues una foto correspondiente con lo que sería la reunión, y dijo, bueno, se explica por sí sola, algo así. ¿Y por qué dice eso? ¿Por qué hace comentario? Porque un escándalo importante se vive en materia de derechos humanos.
es que si vas a instalar una mesa técnica para discutir cada caso, como ellos dicen que necesitan hacer, es indispensable, es necesario que estén también los abogados defensores de cada uno de los presos y las víctimas, los familiares, una representación de los familiares, para que de esa manera se puedan cubrir todos los parámetros necesarios para tener una mesa técnica que evalúe las demandas, las exigencias de Gregory Sanabria y de todos los presos políticos que están en el SEBIN, que se centran en que se permite el acceso a la conferencia episcopal, que a pesar de que vienen todos los días y ahora por la noche, vienen y de alguna manera, se les rechaza pues ese acceso. Y bueno, en general se ha rechazado el acceso, hablando de estos temas, de la conferencia episcopal venezolana, que reiteradamente ha venido, de gente que quiere ayudar desde el punto de vista médico, y bueno, como te digo, de los familiares, de los abogados. La situación es muy dramática. Yo particularmente temo por la vida de Gregory, porque Gregory, con esa situación de fisura en el cráneo, de sangramiento permanente por el tema de la fractura en la nariz, etcétera, yo no quisiera pensar que esta situación se va a prolongar tanto, y entonces ya estando ya en una zona donde su vida está comprometida, su integridad física comprometida, el SEBIN termine dejando que le pase algo. Y por eso, bueno, yo directamente establezco las responsabilidades en el SEBIN, especialmente en esta persona que te he indicado, responsable pues de lo que sería la vida de Gregory Sanabria. Ahora, pues más allá de lo que es la parte jurídica, también nosotros los abogados, cuando asumimos este tipo de casos y de defensas, también tenemos que lidiar un poco con los familiares de estos presos, con las víctimas como tal. Usted que lo ha escuchado durante toda esta conversación que hemos sostenido, y le recuerdo a nuestra audiencia, conversó con el doctor José Vicente Aro, quien es el representante legal de Gregory Sanabria, el joven que fue golpeado, en las imágenes que vimos en las redes sociales de lo que sucede en el helicoide el pasado miércoles. Le he escuchado pues hablar, el tema es de bastante tensión, de muchísima preocupación, no va a dejar de preocupar nunca, también por todas las consecuencias que trajo este hecho. ¿Qué le dicen los familiares de Gregory Sanabria? ¿Qué piden? Siendo usted tener la oportunidad de ser portavoz a través de los medios de comunicación, de denunciar o de pedir en nombre de ellos, ¿qué le dicen los familiares de Gregory Sanabria? Gregory Sanabria tiene, sí, efectivamente, familiares, están en el interior del país, en Táchira, y ellos me llaman y me dicen: nosotros queremos la libertad plena de Gregory. Ya hemos sufrido, estas son las palabras de los familiares, más de 3 años y medio, y ni siquiera ha pasado el caso a tribunales de juicio para poder hacer un juicio que garantice el derecho a la defensa de Gregory. Ellos les preocupa mucho enteramente el estado de salud de Gregory. Ellos han estado procurando pues el acceso a medicina. Hay un par de fundaciones que ayudaron pues a tener acceso a la medicina primaria que se le estaban solicitando, entonces, cosa que agradezco muchísimo. Y bueno, los familiares querían venir para acá, querían de alguna manera luchar aquí, y yo les decía a ellos, responsablemente, asumiendo, pues pensando como abogado defensor de derechos humanos, éticamente, yo les decía: mire, mientras dure la situación en la que ellos tienen impedido el acceso al helicoide, mientras no se nos permita el acceso a los abogados para conversar con los jóvenes, mientras se mantengan estas restricciones de visitas familiares, no vengan para acá. Yo sé que están angustiados y ellos me lo transmiten, llorando, angustiados por la salud de Gregory, porque no quieren que se vaya a morir aquí por un derrame, algo, debido a las lesiones que tiene. Y entonces yo les pedí a ellos si se logra la hospitalización, que es algo que estamos luchando, que se hospitalice, en ese caso sí les pediría que vengan, porque solamente los familiares pueden acompañarlos, por ejemplo, en horas nocturnas en un hospital. Ahora, en ese traslado que se hizo el día viernes, ¿usted lo pudo acompañar? No, fue un traslado que ellos realizaron prácticamente a escondidas, totalmente camuflajeado, porque ellos, cuando uno asiste y se entera de los traslados, se apersona en el lugar,
ellos se vuelven, vamos a decir, como que se tornan un poco violentos los funcionarios, e incluso cuando hay médicos que le dicen esta persona debe ser hospitalizada, los funcionarios dicen no, las instrucciones que tengo es devolverle, punto. Entonces, es una situación arbitraria, grave, sin duda. Nosotros no nos pudimos enterar, o sea, ninguno de los defensores aquí, nadie se pudo enterar, porque fue sacado pues por otro lado, llevado y luego regresado. Y lo lógico es que nos hubieran participado, informado que iba a haber el traslado, para nosotros consultar en el centro médico correspondiente cuál es ese preciso estado de salud, escuchar cuál es la aplicación de cada medicina, para saber también cuáles son las implicaciones de procurar de tener esta medicina o no tenerla en casos límite. Y bueno, en general lo que hemos observado por parte de todo esto, de las autoridades del SEBIN, es pues una, vamos a decir, un abandono hacia el caso de Gregory, una complicidad en que siga sufriendo lo que está sufriendo. Y bueno, nada, yo voy a seguir insistiendo como abogado defensor de él, en que sea trasladado urgentemente a un hospital, que los familiares que están indignados y están muy angustiados por esta situación, pero que yo les he pedido que no vengan hasta que no estén autorizadas la visita, puedan venir, puedan verlo a él, y además en el momento que se hospitalice, Dios mediante, logremos eso, que los familiares lo acompañen. Converso telefónicamente con el doctor José Vicente Aro, quien es el representante legal de Gregory Sanabria, preso político en el helicoide. Hace pocos minutos salió en el portal www.eluniversal.com un titular que afirma aún lo que estoy conversando con el doctor. Prohibieron visita de abogados a presos políticos en el helicoide. Familiares de privados de libertad se encuentran fuera del recinto, así lo informó el defensor de los derechos humanos, Omar Mora Tosta. La nota dice que Omar Mora Tosta, quien es abogado y defensor de los derechos humanos, informó este lunes que le prohibieron la visita a los encargados de abogar por los presos políticos que se encuentran en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN. El abogado publicó una serie de gráficas en la que se observa a otros profesionales del derecho, como Carlos Daniel Moreno y algunos familiares, y también el doctor José Vicente Aro, quien conversa conmigo telefónicamente. Ellos se encuentran allí durante el domingo, es decir, ayer realizaban las elecciones presidenciales en nuestro país, y los familiares de los privados de libertad intentaron también visitar a los presos políticos sin obtener ninguna respuesta por parte de las autoridades, por lo que se quedaron a la espera. Hoy parece que tampoco lo pueden lograr, así me lo afirma el doctor José Vicente Aro. Durante la conversación he podido darme cuenta de que ustedes todavía a esta hora se encuentran allí. Es correcto. ¿Hay alguna posibilidad? ¿Cuál es la tensión que se vive a las afueras del helicoide a esta hora? Mira, una tensión muy delicada. De hecho, en el momento que estábamos haciendo las declaraciones en los medios de comunicación, y yo hoy como vocero de todos los defensores de derechos humanos, por este día particular y por el caso de Gregory y los demás casos, estuvimos con muchos medios de comunicación que nos entrevistaron, y en esos momentos pues hubo una especie de amedrentamiento por parte de funcionarios del SEBIN, quienes se acercaron con sus camionetas, empezaron a vernos, a fotografiarnos, etcétera, pues 2 tanquetas de seguridad interna que ellos tienen también se pararon cerca, momentos de intimidación, de tensión, momentos de angustia, porque las madres y familiares de las damas presas políticas que están en huelga de hambre, hay que recordar que hay más de 17 personas en huelga de hambre dentro de ese que son las damas presas políticas. No se ha sabido nada de su situación. La información que recibimos es muy preocupante y angustiosa, sobre que le habrían quitado todas sus pertenencias, sobre que las habían llevado a una sala aparte, las dejaron solamente con unas colchonetas y le pusieron un traje uniforme rosado, y en general las tienen allí pues en una situación que no se corresponde con las regulaciones internacionales que deben llevar autoridades que tienen a su cargo la custodia de privados de libertad, que son pues que están contenidas en el protocolo de Malta, que la Organización de Naciones Unidas, y que establece los principios que se deben seguir cuando este tipo de situaciones se presenten y cuando hay una huelga de hambre.
nada de eso se está cumpliendo, se le impide pues a los familiares poder ver a esas damas, a esas mujeres que valientemente están manteniendo vamos a decir, esa huelga de hambre en lucha de su libertad, en lucha de respeto a sus derechos humanos, para que cese la tortura, para que cese la otra tortura de inhumanos y degradantes, y para al final alcanzar lo que ellas, en mi opinión, merecen, y de verdad hay muchos casos emblemáticos, que es la libertad plena y sin condiciones. Hay un caso particular que es de la joven Geraldine Chacón, que tiene que está en huelga de hambre, que está dentro de ese grupo de personas, tiene boleta de excarcelación, tiene boleta de libertad, tiene orden de libertad desde aproximadamente un mes. Sin embargo, no se le ha querido ejecutar esa orden. Y eso sucede porque generalmente SEBIN no ejecuta órdenes de excarcelación hasta no tener el visto bueno de o bien de Diosdado Cabello, o bien de Michael Moreno, o bien pues de un alto representante del Ejecutivo Nacional. Precisamente sobre ese tema voy a cerrar esta conversación para Hora Legal en Radio Fe y Alegría con el doctor José Vicente Haro. Un tuit que usted colocó el miércoles, precisamente por todo lo que ocurría en el helicoide, y que tuvo muchos retweets y muchos me gusta y se hizo tendencia. La señora Luisa Ortega Díaz escribió en su cuenta en Twitter, y leo textual: alertamos al país y al mundo sobre lo que está ocurriendo en el helicoide. En estos momentos se estaría gestando otra masacre en Venezuela. La violación de los derechos humanos es generalizada y los venezolanos reclaman que los organismos internacionales actúen ya. Usted respondió a este tuit, y la cual escribió, y leo textual: doctora Luisa Ortega Díaz, gracias por preocuparse por la situación de los presos políticos en el helicoide, pero como abogado del preso político Gregory Sanabria, no puedo dejar de expresarle que fue bajo su gestión en el Ministerio Público que Gregory fue injustamente acusado. Un usuario respondió a este tuit que usted le generó como respuesta a la señora Luisa Ortega Díaz, y él le escribió a usted lo siguiente: pero usted no puede pensar que esa fue una decisión de la fiscal, o usted no sabe lo que es una dictadura en este país, o usted cree que fue la fiscal el que la acusó. ¿Quién usted cree que manda en la fiscalía? ¿Luisa Ortega Díaz, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello? ¿Qué le responde usted a este usuario y qué pudiera ampliar sobre lo que escribió para la fiscal Luisa Ortega Díaz? Sí, y ratifico mis palabras hacia la fiscal Luisa Ortega Díaz. Fíjese. Aquí, conversando con los colegas defensores de derechos humanos, ellos me hacían referencias a ese tuit. Me dijeron que era importante haberlo puesto en la opinión de mis colegas, porque la mayoría de los presos políticos que están aquí, más del 50% de los presos políticos que están aquí, son presos políticos, no es más del 60% de los presos políticos que están aquí son presos políticos que fueron injustamente privados de libertad bajo la gestión de Luis Ortega Díaz. En Venezuela estamos en una dictadura, como dice el señor que hizo respuesta al tuit. Pero esa dictadura está articulada, armada, y lo hemos visto en todos estos años, por diversos altos cargos del régimen que desde el ejercicio del poder de manera contraria a la Constitución y en violación de los derechos humanos, directamente se prestan a cometer violaciones de derechos humanos, directamente realizan violaciones de derechos humanos motu propio o siguiendo órdenes o instrucciones de algún alto personal del gobierno. En el caso de Gregory Sanabria, una de las personas que estuvo insistiendo sobre la privación de libertad de él fue José Gregorio Bielma Mora, Diosdado Cabello, que pues prácticamente hicieron todo lo necesario y ordenaron a González López, ordenaron a el CICPC, ordenaron a Luis Ortega Díaz, ordenaron a un juez, el juez Miguel Graterol Maneiro, a emitir una orden de aprehensión de captura contra Gregory totalmente injusta. Ahora, ¿qué sucede? Eso es una violación de derechos humanos. Y una de las cosas que nos dice la Constitución, la dice la Convención Americana de Derechos Humanos, la dice los tratados de derechos humanos a nivel
de la ONU dice que en el caso de violaciones de derechos humanos, no sirve de excusa para evadir la responsabilidad penal por crímenes de derechos humanos, violaciones graves de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, el responder o el haber seguido el principio de obediencia de vida o alegar el principio de obediencia de vida. Es decir, yo lo que hice fue seguir una orden de Diosdado Cabello o de José Gregorio Bello Mora o de Nicolás Maduro. No, eso no aplica en materia de derechos humanos. Lo dice nuestra Constitución claramente en el artículo 25 de la Constitución, donde dice todo acto del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados en la Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios que lo ordenen y que lo ejecuten incurren en responsabilidad civil, penal, administrativa, etcétera, casos, sin que les sirva de excusa órdenes superiores. Esto, además, aunado al hecho que el artículo 29 de nuestra Constitución establece claramente que los delitos por la violación de derechos humanos y crímenes de esta naturaleza no escriben y no están sujetos a amnistía, a indulto, sino que debe hacerse justicia por los mismos. Entonces, tratar de eludir la responsabilidad o justificar a Luis Ortega Díaz de que, bueno, caramba, ella lo que seguía es instrucciones. Eso no le sirve a ningún funcionario público para poder eximirse responsabilidad, sino, bueno, caramba, por ejemplo, todo el régimen y el status quo nazi que fue juzgado en el tribunal de Nuremberg se hubiera podido eximir de responsabilidad diciendo no, nosotros teníamos campos de concentración, matamos a millones de judíos porque seguíamos instrucciones del Führer, de Hitler, y bueno, nosotros simplemente al seguir las instrucciones, lo que hicimos fue seguir esas instrucciones y por lo tanto no tenemos culpa de eso. La culpa la tiene el ya muerto, difunto, después de que se suicidó, Hitler. Entonces eso sería pues conectar, dar facilidades a que la violación de derechos humanos quede impune. Doctor, estoy inmensamente agradecida por haber aceptado conversar con nosotros para Hora Legal en Radio Fe y Alegría. Era el doctor José Vicente Haro, quien es defensor de los derechos humanos. Voy a estar al pendiente durante la semana sobre cómo se mantiene la situación con Gregory, que de hecho debía tener un traslado para hoy, si mal no me equivoco. No, el traslado lo pusieron para el 21 de junio, que es lo que más me ha indignado, y por eso he declarado que no puede ser un traslado para el 21 de junio, que su estado de salud debe incluir un traslado urgente para ser hospitalizado y recluido en hospitalización y observación hasta que se le pueda realizar las operaciones que deben realizarse para garantizar su integridad física, salud y vida. Hoy es día de visitas oficial en el SEBIN. Además del adicional el día lunes, ¿cuál otro día oficial de visitas tienen los defensores? Para abogados, los días lunes y jueves. Para familiares, los días miércoles, jueves, sábados y domingos. Desde la semana pasada no se ha cumplido ese reglamento, ese protocolo. No ha habido visitas de abogados, no se han permitido, se han prohibido. No había visitas familiares, no se han permitido, se han prohibido. Bueno, entonces sobre esta información voy a estar al pendiente de la semana. Estoy agradecida por haber aceptado conversar con nosotros. Gracias a ustedes por la confianza y saludos hasta una nueva oportunidad. Hora Legal con Marian Rico. Nos vamos e intentamos dejar todo en orden. Informaciones, el caso de la semana, todo en orden en la Administración de Justicia o en donde también lo que no es legal hoy será legal mañana. Hasta una próxima edición.